Carlos Montoto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. A ver, ponnos al tanto con tu sabiduría de todas estas cosas que nos vas a contar, que estamos ansiosos de conocerlas. Yo no pienso decir nada de Lobato, no pienso decir nada del PSOE, ni pienso hablar de la madre que los parió a todos los políticos estos de Madrid con sus numeritos propagandísticos cuando no son los unos son los otros. Así que no me preguntes, no me pidas que te hable de eso porque no pienso hablar de eso. Vamos a hablar de cosas más serias. Ya lo has hecho. Te va, para decir que no. Invierno calentito en París. Y tan calentito. Cuéntamelo bien, que yo soy un poco despistado en eso. A ver, ¿qué Pues está pasando? querido, vamos a ver. Uno dirá, ¿y a mí qué me vienes a hablar de París si tenemos que hablar de la Dana y de Mazón y la dimisión? Bueno, de eso ya estuvisteis Por hablando largo supuesto, y tendido. por Por supuesto. supuesto que sí, pero están pasando otras cosas en el mundo que se nos escapan precisamente porque la luz de noticias hacen que no nos demos cuenta de que a nuestro alrededor todo se tambalea. Y cuando digo todo se tambalea es porque dentro de la semana que viene hay una moción de confianza que va a perder el señor canciller, señor Scholz, en Alemania, que va a dar lugar a unas elecciones anticipadas en el próximo mes de febrero, justo casi que coincidiendo con la llegada al poder de Donald Trump. Pero es que al mismo tiempo, nuestra Vera Verita Vera en Francia va a haber moción de censura esta semana contra el primer ministro francés, el señor Barnier, que si recordamos, hacemos un poco la vista para atrás, pues recordaremos que en las últimas elecciones, bueno, pues el nuevo Frente Popular ganó el voto popular, valga la redundancia, pero bueno, en realidad lo ganó, estuvieron ahí, ¿no? Con Reagrupación Nacional, que es el nombre de la coalición de partidos que está detrás, Marine Le Pen, pero desde luego, pese a que tendría que haber formado gobierno el nuevo Frente Popular de Izquierdas, finalmente Emmanuel Macron hizo uno de sus equilibrios golistas habitual en Francia y con el apoyo de los republicanos tradicionales, con los escaños de su partido y con la abstención de Marine Le Pen, pues designó, es decir, evitó que el nuevo Frente Popular francés de izquierdas, del señor Mélenchon, entre otros, formara gobierno y crearon un gobierno que, si el gobierno de Pedro Sánchez está ahí en la cuerda floja desde prácticamente su formación, haciendo equilibrios en el Congreso de los Diputados para sacar adelante leyes, el gobierno francés de Michel Barnier, que es como se llama el primer ministro nombrado a dedo por Emmanuel Macron, estaba desde el principio más todavía en la picota, ¿no? Y esa picota ha llegado ahora, cuando se tenía que aprobar lo diré, el presupuesto, para lo cual el presupuesto nacional, igual que nosotros, y en el cual, según Barnier, el fisco francés necesitaba un ajuste de 60.000 millones de euros para el próximo año fiscal. Recordemos que Alemania está en recesión técnica y Francia está rozándola con nada menos que un 6% de déficit fiscal. A nosotros nos piden un 3%, y estamos ahí tratando de ajustar la inflación y el déficit fiscal al 3%. Bueno, pues estos están en el 6%. Total, que de esos 60.000 millones de euros que pretendía Barnier ajustar en sus cuentas, pretendía que un tercio correspondiera a la subida de impuestos y dos tercios, 40.000 millones, en recorte de gasto público. No sé si nos estamos haciendo idea del recorte de gasto público que significa, por ejemplo, en pensiones, por ejemplo, en servicios sociales, sanidad, educación, etcétera, etcétera, y una subida de impuestos además, de la cual tenía que salir un tercio, que es lo que, al ir a aprobar las cuentas de la Seguridad Social en el día de ayer, lunes, Barnier directamente ha
sabiendo que no las iba a sacar adelante de ninguna de las maneras, para sacar el presupuesto de la Seguridad Social de Francia en la Asamblea, ha recurrido al artículo 49.3 de la Constitución francesa para sortear el bloqueo parlamentario y aprobarlo por decreto. Ante esa aprobación por decreto, el nuevo Frente Popular de Mélenchon ya había avisado que si recurría a esa estratagema, automáticamente le iba a presentar una moción de censura. Como así va a ser, yo creo que se va a anunciar hoy y que se votaría este próximo, bueno, sería el miércoles, jueves, 4 o 5, cuando se votaría con la advertencia del grupo de Marine Le Pen de que esto de ninguna de las maneras saldría adelante si se pretendía, pues para que tengas una idea, Manolo, llevar con estos recortes, esta subida de impuestos, sobre todo una subida de impuestos sobre la electricidad, que Marine Le Pen y Bardella, de Reagrupación Nacional, ya habían dicho que consideraban inadmisible este tema del impuesto sobre la luz. Teniendo en cuenta que Francia, curiosamente, es uno de los países que con la crisis del gas, del precio del gas, más caro había estado pagando, porque no tienen la famosa sección ibérica, el gas junto con Alemania en toda Europa. Bueno, pues había estado siendo más o menos subsidiado como por efecto de la pandemia. Ya el pasado mes de enero de 2024, pues se subió hasta los 21 euros. Ahora mismo está en 22,50 euros el megavatio hora. Pero el proyecto de este señor Barnier era el de recaudar mucho más dinero, del orden de 3.000 millones con esta subida de impuestos, que subiría el consumo final de la electricidad a 32 euros por cada megavatio hora, por encima incluso de los precios que se pagaban antes de la crisis energética por la guerra de Ucrania. Claro, esto, y aquí esta es la parte que a mí me interesa más remarcar, ¿no? Por eso lo he traído hoy para abrir un poco el programa. Esto a mí me llama mucho la atención, porque ahora mismo resulta que quien puede hacer caer el gobierno de Michel Barnier, en definitiva el gobierno de Macron, y condenar a Francia a unas nuevas elecciones, que era un escenario salvado in extremis por Macron después de los últimos resultados de la primavera pasada, es precisamente la ultraderecha, que se ha puesto la bandera de populista, pero en el sentido literal de la palabra, y que es precisamente quien está diciendo públicamente que está dispuesto a votar en bloque con la izquierda para hacer caer al actual gobierno, pese a las promesas de concesiones de toda índole que ha estado manteniendo Barnier hasta el último minuto. ¿Qué concesiones? Si de hecho había, por ejemplo, en el proyecto de Barnier que se pretendía aprobar y que ha aprobado, pero por decreto, porque sabe que en ningún caso la ultraderecha, cuyos votos necesitaba para ser aprobado, hubiera salido adelante sin esos votos, pues incluía ese proyecto la supresión del reembolso de los nuevos medicamentos, la supresión de la revalorización de las pensiones hasta el mes de junio y además, como digo, una ultra subida de precios de la luz que de cara al invierno deja a los consumidores, pues, permitirme la expresión, porque es muy gráfica y viene muy a cuento, con el culo al aire, ¿no? Que la bandera de la defensa de los consumidores y de los ciudadanos la tome, además de la izquierda de Mélenchon, la ultraderecha de Marine Le Pen, es algo que como mínimo llama la atención, ¿no? De hecho, ya ha anunciado, como he dicho, Bardella, ya había dicho que, a ver, o ocurría un milagro, por más que estuvieran diciendo un milagro que parecía inconcebible, porque según el gobierno técnico de Michel Barnier, pues no había otra forma que cuadrar las cuentas, unas cuentas descuadradas, decía, tiene una deuda del 110% del Producto Interior Bruto, España tiene un 105%, tiene una deuda del 6,1% del Producto Interior Bruto, o sea, un déficit, perdón, de las cuentas públicas, y aunque
el equipo de Barnier, que en definitiva es hablar de Macron directamente, estaba todo el tiempo diciendo que Francia no era Grecia. No, perdona, Francia no Grecia. Francia está mucho peor que Grecia. Y cuando digo que está peor que Grecia es porque aunque los Eso no es muy resultados... exagerado, Carlos. No, no lo digo yo, lo han dicho ellos, no estoy yo diciéndolo. Barnier ha estado diciendo en los últimos días, viéndose ya venir y preparando el terreno para una supuesta apocalipsis financiera que significaría un terremoto. Ellos hablan de tormenta, literalmente tormenta financiera en toda Europa. El hecho de que a Francia se la deje caer y se la condene no pueda hacer ajustes fiscales y de déficit y de balanza de pagos y de inflación, y que en consecuencia de ello pues llega una especie como de quiebra técnica. Han estado jugando con esta idea del miedo de que este es el apocalipsis europeo si no salen estas cuentas adelante, utilizando dos señuelos. Uno es el de Grecia y otro es el del bloqueo de las cuentas en Estados Unidos cuando el Congreso no aceptaba, esto ha pasado en varias ocasiones, el aumento del techo de gasto para las cuentas públicas, y de manera que se tendría que cerrar el gobierno o paralizar parte del gobierno porque no se le podría pagar. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo han dicho ellos directamente. Entonces, decía yo, hombre, respecto al tema de la comparación con Grecia, es bastante gracioso porque, claro, es que Grecia está en tendencia descendente. Es decir, desde 2020 han reducido el pasivo que tenía en 40 puntos, el presupuesto que tienen ahora mismo solo tiene un déficit de un 1,5%, es decir, dinero que te tienen que prestar para cuadrar las cuentas. El FMI prevé que Grecia consiga recortar su déficit al 0,9 este próximo año y se quede estancado en el 1,5 hasta 2029, y con una deuda en el 145%, deuda pública, deuda externa. Pero en cambio, de Francia, el propio Fondo Monetario Internacional no prevé que haya una progresión favorable, sino todo lo contrario. Prevén que el déficit se estanque en el 6%, que es casi el doble de lo que manda Bruselas, que es lo que antes estaba hablando. España está en el 3,4, caminando hacia el 3, que es la senda de déficit ordenada por Bruselas tras salir con todos los planes de recuperación y la inflación que se produjo tras la finalización de la pandemia, oficial de la pandemia, y la supuesta recuperación de la economía. Y además se prevé que la deuda pública francesa subirá hasta el 124% del Producto Interior Bruto en 2029. Es decir, es que esto no lo digo yo, esto son cifras oficiales. Claro, este escenario de desastre absoluto, de desequilibrio no solamente de las cuentas de Francia, de entrada en una situación de quiebra técnica de las cuentas públicas en un país tan importante en la Unión Europea como es Francia, al mismo tiempo que se está produciendo una recesión técnica en Alemania con unas elecciones anticipadas de resultado incierto, donde además la extrema derecha puede acabar siendo decisiva en la formación del nuevo gobierno que salga de las urnas en Alemania en febrero, nos reconduce a una situación en donde yo ya había avisado de lo que estaba pasando en Europa. Yo desde estas mismas ondas, en programas anteriores, había hablado mucho de Alemania, había advertido, cuidado con lo de Alemania, que el vendaval se lo va a llevar por delante, incluida la guerra de Ucrania. Decía también cómo el descontento, la falta de crecimiento y la recesión, por mucho que ahora aquí a nosotros nos vaya, en teoría, macroeconómicamente muy bien en España, es evidente que el hundimiento de los mercados alemanes y franceses, si se llegara a producir, generaría un gravísimo problema para las exportaciones españolas, porque con quienes más comerciamos, evidentemente, por una cuestión de falta de aranceles, es con Francia y con Alemania, que son los que nos compran la mayor parte de los productos, con lo cual, por más que ahora a nosotros nos vaya bien y a ellos les vaya mal, salvo que hagan el truco del almendruco que ya hicieron cuando la reunificación alemana, que es saltarse las propias reglas de déficit establecidos para ellos, que luego nos han exigido a todos los países del sur a sangre y fuego, como pasó con el rescate de Grecia y como pasó con los famosos países PIGS. Recordaremos aquella crisis de la deuda pública en 2012 en España. Ellos cambiaron las reglas del juego y se estuvieron saltando durante varios años, tanto Francia como Alemania, el límite de déficit. Pero esto, ahora mismo, en una situación de inestabilidad política, que no es lo que ocurría entonces ni en Francia ni en Alemania,
Es un escenario muy diferente. Por ese motivo, el hecho de que pudiera finalmente prosperar la moción de censura presentada por la izquierda, pero a la que se sumara y se votara por parte de la ultraderecha de Marine Le Pen, en esta misma semana, en coincidencia con la llegada de Donald Trump al poder en enero en Estados Unidos y con la nueva reconfiguración del poder en Alemania, también estuvimos hablando las luchas por el poder dentro de la Comisión Europea y el Partido Popular Europeo, que en realidad eran luchas del poder internas dentro de la cristiano-democracia alemana, pues es todo esto a lo que nos lleva es a un escenario verdaderamente como poco desconcertante. Seguramente pocas veces a lo largo de la existencia de la Unión Europea, desde el Tratado de Roma en 1950, habíamos visto una situación de inestabilidad política y económica tan grande en el corazón literal, en el motor de la Unión Europea. Nunca habíamos visto una coincidencia semejante de inestabilidad, al mismo tiempo política y económica. Porque, claro, ¿por qué está jugando Reagrupación Nacional, la coalición de partidos de Marine Le Pen y de Bardella, está jugando la carta populista de decir, no, de impuestos estratosféricos de la luz, nada, de recortes en gasto social, nada, y está dispuesto a apoyar y votar a favor de la moción de censura que inmediatamente le va a plantear, porque tiene cuentas pendientes desde el pasado, las elecciones del pasado mes de junio, el nuevo Frente Popular de Mélenchon. ¿Por qué? Pues porque ya lo advirtió Marine Le Pen después de los últimos resultados. Esto ha sido una victoria en diferido. Es decir, les interesa, ante una situación de bloqueo económico e institucional, presentarse como adalides de la defensa de la clase media y de los derechos de los ciudadanos ante los supuestos abusos del Estado y competir directamente con la izquierda de Mélenchon, eliminando el centro político francés tradicional de la ecuación, en un escenario de polarización absoluta entre recetas de recortes puros y duros y un escenario, pues como mínimo, populista, en donde detrás, evidentemente, del discurso de defensa de los ciudadanos existe todo un planteamiento añadido que encaja a la perfección con la llegada, entre otros, de Orbán, pero sobre todo de la política de Orbán, pero en Europa, pero sobre todo y proteccionista y muy nacionalista y muy antieuropeísta que representa el partido de Le Pen, si es que el partido de Le Pen consiguiera los votos, el voto popular suficiente como para poder formar gobierno, sea con alianzas de los sectores más tradicionales de la derecha republicana francesa o por su propia cuenta, ¿no? Así que yo creo que hay que estar muy pendiente de una noticia que se nos está pasando a todos por delante sin darnos cuenta, que tiene una significación muy acentuada, porque claro, desde el momento en que frente al poder recaudatorio voraz del Estado, la alternativa que se presente no sea una alternativa de lucha de clases y precisamente de la lucha de la clase trabajadora, como podría encarnar en Francia el nuevo Frente Popular, sino que por el contrario, esa bandera sea encarnada también en directa competencia por partidos populistas de extrema derecha, con una hoja de ruta oculta o no tan oculta, para según quién, será más o será menos, que lleva encerrado detrás un montón de demonios, pues verdaderamente el escenario se convierte en un escenario diabólico, como ya hemos visto con los resultados de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y un poco pues esta era la reflexión que quería hacer, que como ves, Manolo, no es futurología, es que estamos hablando de que la moción de censura ya se va a anunciar esta misma semana, es que ya nos ha atrevido en el día de ayer, lunes, Michel Barnier, a presentar a votación de la Asamblea Nacional su presupuesto de las cuentas de la Seguridad Social, las cuentas públicas. Es que ni siquiera se ha atrevido porque sabía que no había manera de convencer a Reagrupación Nacional, al partido de Marine Le Pen, de que apoyara sus cuentas. Y sin el apoyo, o como mínimo la abstención de Marine Le Pen, Michel Barnier, en definitiva, Emmanuel Macron, no puede gobernar en Francia con los resultados anteriores. Esto se sabía desde un primer momento. En aquel momento, el oportunismo político, el aventurerismo político de Emmanuel Macron tenía como prioridad impedir que pudiera formarse o tener que cohabitar con un gobierno presidido por Mélenchon y formado principalmente por el nuevo
Frente Popular. Lo consiguió, pero de aquella manera, tutelado evidentemente por el cálculo político de Marine Le Pen. Marine Le Pen ha visto que ahora era su oportunidad, se lo han puesto en bandeja y ahora puede perfectamente ufanarse de ser ellos quien tumben el gobierno de Emmanuel Macron y concurrir nuevamente a unas elecciones anticipadas e incluso con una bandera de poder también competir directamente con el nuevo Frente Popular en cuanto a defensa de la protección de los ciudadanos, ¿no? Este discurso, esta apropiación de las ideas es muy peligroso y es algo de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa con ocasión de unos señores que se han dado cita en el Senado estos días, se han dado cita en el Senado estos días aquí en España. ¿Ponemos música entonces aquí, Carlos? Pues sí, salvo que quieras preguntar alguna cosa sobre los franceses, No, qué exagerado que soy. con lo que has contado está claro. Entonces, más que a una moción de censura que pueda ganar alguien en concreto, lo que va a dar resultado, según lo que he entendido, es una convocatoria de elecciones, porque Hombre, no está hay prometida para es que está política prometida para mañana, ¿eh? O ¿eh? sea, Mélenchon ya lo había anunciado. O sea, si Bernier trataba de sacar adelante su proyecto de recorte de pensiones, su proyecto de subida de impuestos en cosas básicas como la luz, etcétera, etcétera, lo aprobaba por decreto como así ha hecho en el día de ayer, lunes, había anunciado la presentación de la moción de censura para el día 4 de diciembre, que es mañana miércoles. O sea, quiero decir que no, esto no es futurología, esto es aquí y ahora. Bien, vamos a poner música y iremos viendo, ¿vale? Claro que sí. Seguimos en Radio Clara, seguimos en Es lo que hay, estamos hablando con Carlos Montouto y vamos a ver qué quieres contarme con esto, aunque ya un poco lo has anunciado antes. Te Hombre, pregunta pues si hay que perimetrar los valores democráticos. Pues sí, es una frase lo de perimetrar los valores democráticos que me ha gustado mucho, que escuché en el día de ayer en alguna tertulia política sobre la presencia de la sexta cumbre transatlántica contra el aborto, cuya jornada se está celebrando desde el día de ayer en el Senado de España, organizado por la Red Política por los Valores, tiene mucha guasa, por los valores, que en realidad no es más que una caterva de representantes políticos que supuestamente no están ahí en función de el partido al que pertenecen, no son partidos los que están siendo representados en teoría, bueno, pues una plataforma en definitiva que transatlántica, que se supone, según lo que dicen ellos, intercambian a través del diálogo perspectivas, experiencias, buenas prácticas y promueven activamente los valores que comparten, entre los que se incluye la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa y de conciencia. Y claro, cuando uno mira quién está detrás, A pilas, vamos, sí, vale, bueno, pero de meapilas nada. bueno, No, de un esa meapilas un nada. exabrupto que me ha salido así de Bueno, pronto. pues de meapilas nada, porque ojalá que fueran meapilas. Bueno, pues A ver, vamos a algo es ver lo que hay. quiénes son estos señores, A porque ver, ya sabes aquello de sigue el rastro del dinero y encontrarás al criminal, ¿verdad? Esto lo se ha dicho toda la vida en cualquier novela negra o de investigación criminal, pues aparece, ¿no? Entonces vamos a seguir un poco estos señores realmente quiénes son, ¿no? En primer lugar, para tenerlo claro, esto de la red transatlántica, ¿qué cosa es? Porque, a ver, el CEO, o sea, en teoría, estos no tienen un líder, porque no son un partido político, no hay una estructura jerarquizada, sino una estructura colaborativa. pero Hay una aquí en España, señora, el señor Mayor Oreja es su ahora voy, líder. ahora voy. Ahora irás, pero aquí es conocido por eso, ¿no? Sí, bueno, no, pues sí, conocido por eso, pero es el presidente de honor, es un cargo honorífico, en Vale, teoría, en vale, teoría. vale. En realidad, Jaime Mayor Oreja, desde que salió del Partido Popular del País Vasco y dejó de ser ministro del Interior, recordaremos, en aquellos tiempos infautos del gobierno de Aznar, con Rajoy, etcétera, perdón, con Aznar, cuando todavía estaba ETA, etcétera, etcétera.
este señor se ha dedicado sobre todo a hacer de lobista. En toda Europa ha estado haciendo de lobista. ¿Cuál es el referente político principal de este partido? Porque hay otro señor que es en realidad el que se supone que es el hombre fuerte, en teoría es el hombre fuerte del partido, o uno de los más conocidos, que es José Antonio Cast, representante de la ultraderecha pinochetista chilena, Sí. pero es que hay más gente detrás, muy importante. Por ejemplo, no ha venido a este encuentro, pero forma parte de la cumbre y de este entramado, supuesta plataforma por los valores, ya hablaremos de los valores, un tal Alejandro Chafuén. ¿Quién es Alejandro Chafuén? Alejandro Chafuén es el director del Acton Institute, que es una de las organizaciones con mayor influencia dentro de Atlas Network, que es a su vez uno de los mayores lobbies de presión mundial detrás de las ideas ultraliberales y que está vinculado con la financiación de la FAES. ¡Qué casualidad! La Fundación de José María Aznar. ¿Qué te parece? ¿Quiénes además están aquí? Sabemos que está interviniendo la señora Monasterio, Germán Tess, de Vox, estaba el señor Garriga también de Vox, pero esta alianza internacional realmente, por más que digan que bueno, es una cosa colaborativa, que no hay partidos políticos como tales, que ellos promueven valores en los que supuestamente podríamos estar todos de acuerdo, como la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa y la de conciencia, ¿quién tiene detrás? Si estamos viendo que está relacionado con la red Atlas. ¿Y quién es la red Atlas? Pues la red Atlas se fundó en el año 2005 por la empresa ExxonMobil. ¿Quién es la empresa Exxon? Una de las principales petroleras a nivel mundial. ¿Y por quién también se fundó? Por la tabaquera Philip Morris. Estamos hablando de, en definitiva, el capitalismo que yo siempre le he llamado 1.0, el capitalismo rancio, el capitalismo del rancio del siglo XX, en donde las regulaciones públicas, si desaparecieran mejor, donde la protección del cambio climático perjudica sus negocios y en consecuencia que vaya saltando, porque qué casualidad, también está detrás la multimillonaria familia Koch, que está detrás de prácticamente pues todo esa cosmogonía que está a la ultraderecha del propio Donald Trump en Estados Unidos y en definitiva pues lo que estamos viendo es que esta gente ha promovido y auspiciado pues para que te hagas una idea, intervenciones en la Fundación Hayek en Eslovaquia, en Turquía, en Lituania, en Chile, para establecer centros de capacitación en la libre empresa. Es gente que ha intervenido también con amplias donaciones de fondos, es decir, estamos hablando de millones de dólares. El movimiento Brasil Libre que se utilizó para tumbar a la presidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016. También la Fundación Pensar, que es un think tank que se fusionó con el partido político formado por Mauricio Macri y que luego son los que han estado detrás, entre otras cosas, de la elección el tipo de la motosierra como presidente argentino. Por supuesto, están apoyando detrás el movimiento antigubernamental en Venezuela, la campaña presidencial de Sebastián Piñera en Chile o la Fundación El Leutera en Honduras. Estos datos son muy fáciles, están accesibles al público en general porque los estoy sacando de Wikipedia y muchísimo más, ¿no? Claro, a mí, después de ver quién está realmente detrás de esta supuesta familia bien pensante internacional o transatlántica que incluye, entre otras cosas, a una ministra del gobierno de Uganda que mete a los homosexuales en prisión y a otro que no ha venido, pero que es uno de Kenia, que está por la labor de hacer tratamientos forzados psiquiátricos contra los homosexuales para ver si así dejan de ser homosexuales y gustarle a los hombres o las mujeres. Después de ver todo eso, a mí me surge una pregunta, no, y me imagino que a todos, y esta es la reflexión a donde yo quería ir a parar, con el tema de, a ver, más allá de que el PSOE se haya equivocado en el Senado a la hora de albergar un encuentro de estas características, que evidentemente, por las cosas que dicen y lo que promueven,
es manifiestamente inconstitucional, más allá del error del Partido Socialista, la cuestión ¿Por qué es nombras al Partido Socialista ahí si quien ha pedido el permiso o la autorización ha sido el PP? porque cuando se aprobó la utilización del Senado para que se celebrara esta cumbre Sí, en las instalaciones del Senado, se sí, presentó a la mesa del Senado, donde el PSOE tiene representación, y se votó y se aprobó por unanimidad, incluyendo los propios del PSOE. Por eso lo estoy diciendo. sí, sí. Vale. Entonces, claro, así fue, así Y fue. por No tanto, es el PP el único que se equivoca al votar, ¿eh? sí. El PSOE ha reconocido que se equivocó, luego han tratado de arreglarlo, evidentemente Pero no es que será he oído porque... declaraciones precisamente en ese sentido. El PSOE criticando la actitud del PP de utilizar el Senado con su imposición, ya que son mayoría en el Senado, y dejarles la sala esa especial, además histórica, para que estuvieran allí con su... Exactamente, pero el PSOE, recordemos que votó a favor en la mesa del Senado, igual que hay una mesa de Congreso, que es donde se tramitan estas cosas. Entonces, que luego ha pretendido meter 2 enmiendas para ver si el PP se arrepentía y porque ellos se habían dado cuenta de realmente lo que habían votado equivocadamente. Bueno, pues el PP le ha dicho, oye, bajo, lo votado, votado. Y a mí me hicisteis lo mismo cuando nos equivocamos nosotros. Así que hay un reglamento de la Cámara y es lo que hay. Claro, lo grave es que el Partido Popular efectivamente no eche marcha atrás por convicción propia, no porque se lo pida el PSOE, ni porque el PSOE diga o deje de decir, ni porque se ampare en el hecho de que el PSOE lo votó, pues ahora te aguantas, sin no haber leído lo que votabas. No, esto es lo de menos. O sea, lo más importante es qué clase de apropiación se está haciendo de manera permanente de la ultraderecha con la excusa de que son valores democráticos. Cuando hablamos de la vida humana, a la hora protección de la vida humana, a la hora de estar compatibilizando ese discurso con las abominaciones que se han escuchado en el día de ayer en el Senado español, de voz del propio Mayor Oreja y de otros similares, comparando el aborto con una moda como fue la esclavitud, que según él también fue una moda. Sí, ¿De qué vida humana estamos hablando? ¿Estamos hablando de la vida del no nacido en desprecio o con prioridad a la vida de la mujer pobre que corre el riesgo de allá donde se ha prohibido no poder realizar el aborto aunque corra peligro su propia vida? Es decir, se está estableciendo prioridades sobre vidas humanas entre nacidos y no nacidos, los no nacidos y las mujeres. Cuando hablamos de libertad, la protección de la libertad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué libertad y de quién? ¿La libertad de tomar cañitas? ¿O la libertad de los alumnos a elegir, o de los padres de los alumnos a elegir centro de enseñanza? ¿O la libertad de garantizar la vida humana de los 7.000 y pico abuelos fallecidos en Madrid, mientras que al mismo tiempo Madrid prohíbe la exhibición de un documental de cine precisamente que lleva ese título, 7.900 y pico? Como acaba de suceder y se acaba de saber por el grito en el cielo que han puesto distintas organizaciones en la capital de España tras la retirada de licencia a los cines que iban a emitir esa película, para que no se pudiera emitir. ¿De qué libertad y de quién estamos hablando? Cuando estamos hablando de la protección de la familia, ¿de qué familia estamos hablando? ¿De la sí. familia Papá, de la mamá, familia clásica, papá hijos. biológico, mamá biológica e Ujú, hijos? ujú. La familia monoparental no existe. La familia que fue clásica y que de pronto ya no lo es, no existe. La familia homosexual no existe. La familia por adopción no existe. Es decir, aquí existe, igual que ponía el ejemplo de cómo el partido de Marine Le Pen en Francia se estaba apropiando precisamente de la lucha por los derechos de los trabajadores y de los pensionistas del propio partido de Mélenchon, del nuevo Frente Popular, a la hora de justificar por qué deja caer el gobierno que ellos apoyaron con su abstención de Bernier, en definitiva de Emmanuel Macron. De la misma manera que se lo está apropiando, de la misma manera que la extrema derecha en España se está apropiando del discurso de solo el pueblo salva al pueblo, que originalmente era un discurso claramente anarquista,
nos encontramos con que existe una agenda ampliamente financiada. Por eso he empezado contando de dónde procedía este grupito llamado Political Network for Values, es decir, la red política por los valores. Esta plataforma transatlántica, ¿de dónde sale? ¿Quién la paga? Hemos visto la relación con Atlas, hemos visto cómo Atlas tiene relación con todas las maniobras de financiación y de desestabilización de cualquier gobierno de izquierdas en América Latina. Hemos visto cómo se introducen y sostienen programas precisamente para combatir la diversidad sexual entre gobiernos africanos como el de Uganda o el de Kenia. Por eso sus representantes formaban parte de este encuentro o de esta cumbre. Hemos visto cómo están relacionados directamente con la Fundación Fayez y Aznar. Es decir, y hemos visto cómo, de hecho, igual que Vox está teóricamente siendo investigado por recibir financiación de un banco del Estado, es decir, un banco público húngaro que depende directamente del gobierno de Orbán. Orbán es precisamente el principal referente político en donde, al igual que hablábamos antes de Donald Trump en programas anteriores, con todo lo que era la Agenda 2025 o el Proyecto 2025 y lo que ello significaba de lucha directa, ya no retroceso, de lucha directa contra los derechos de igualdad de las mujeres y de las personas con diversidad sexual, bueno, pues en Hungría tenemos que recordar que solo está permitido actualmente el matrimonio entre hombres y mujeres biológicos, que además hay dotación por parte del Estado para combatir el supuesto adoctrinamiento, exactamente igual que está haciendo Rusia en ese aspecto. Rusia con Putin no es muy diferente de las políticas que pretende aplicar Donald Trump ahora mismo, ni de las políticas en materia de diversidad de género y en materia de protección de las mujeres. No es muy diferente que lo que pretende aplicar, yo diría que cada vez más cercano, Donald Trump en Estados Unidos, o lo que está aplicando Orbán precisamente. De hecho, es más, en Polonia hay estados, porque Polonia también es un estado federal, hay estados en donde efectivamente existe una política directa de discriminación contra cualquier colectivo e incluso de persecución a profesores, incluso después del cambio de gobierno, por un gobierno supuestamente más del tinte europeísta, existen políticas directas, no solamente discriminatorias, sino también, bueno, pues desde persecución, ¿no? Es decir, una cosa es que te priven de la igualdad de derechos ante la ley y otra cosa es que además te persigan por determinadas actividades, ¿no? Te persigan penalmente o civilmente o administrativamente, ¿no? Por tanto, que hay una ofensiva pagada y ampliamente financiada y ampliamente concertada a los dos lados del Atlántico en este momento en materia de robarle el discurso popular, que no populista, popular, a lo poco que queda de izquierda en Europa y comérselo con una agenda cada vez menos oculta, que es una agenda de manifiesto retroceso en materia de derechos individuales. Claro, ¿qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? O sea, los consensos surgidos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, esos consensos que tienen que ver con el estado del bienestar, que tienen que ver con la protección de las minorías, que tienen que ver con el derecho de igualdad ante la ley de sus ciudadanos, que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos. Por eso existe una cosa que se llama Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todo ese consenso, hay toda una agenda internacional, como digo, ampliamente financiada a los dos lados del Atlántico, en este mundo de multilateralidad que se pretende, que tiene claro desde comienzos del siglo XXI que hay que hacerlo saltar por los aires. Entonces, por eso es tan frecuente y tan común que se hable de, pues, desde los sectores de extrema derecha, de, bueno, pues, la cosa esta de la Agenda 2030 y la culpa la tiene Soros y lo tiene Open Society, que es la sociedad de supuesta fiscalización de la corrupción financiada por George Soros y que
teóricamente trata, en teoría, digo, de aplicar la perestroika, la transparencia a nivel internacional. Bueno, todo esto está directamente ahora mismo bajo la línea de fuego de la ultraderecha más ultramontana y rancia, que está abonada a las teorías negacionistas, que está abogada a las teorías conspiracionistas, que cree a pies juntillas la famosa teoría de la que hemos hablado un montón de veces aquí, de la sustitución racial, por eso los valores cristianos, por eso hace falta una masculinidad fuerte como antiguamente y protectora de la mujer, y el papel de la mujer, aun no atreviéndose a decir que tiene que volver a casa a cuidar a los niños y salir del mercado de trabajo, porque evidentemente eso sería un planteamiento que saben que en ningún caso podría funcionar, pero sí hay que poner coto a determinadas supuestas amenazas del orden natural de las cosas, que es un orden de interpretación rigurosísima de la Biblia y por tanto de sustento absolutamente cristiano. Pues esto es en lo que estamos. Esto es en lo que estamos. Esto es lo que representa la celebración de esta cumbre transatlántica, la sexta ya, no la primera que se hace, la sexta ya, con la anuencia del Partido Popular y de Vox en el Senado español, y con la torpeza manifiesta del Partido Socialista, ¿no? Ojito, es para tomárselo muy en serio, porque si además de patrimonializar los símbolos populares de los estados-nación como los hemos conocido hasta ahora, empieza este tipo de agenda a patrimonializar también en su propio beneficio los discursos de lucha contra el Estado, o de defensa, por el contrario, de lo público, en lo poco de asistencial que los estados puedan tener hoy día, con la merma permanente que se está haciendo del estado del bienestar desde que comenzó el siglo XXI, pues luego no nos extrañemos de que resulte que muchos supuestos libertarios, entre comillas, aquí en España, yo conozco unos cuantos, coincidan incluso en la utilización de términos con todo el ecosistema de la ultraderecha, de los bitoquiles y de todos estos, tanto en sus argumentos como en la utilización de memes o en la utilización de caricaturizaciones de las evidentes torpezas del discurso oficialista del sistema del poder. Es decir, que el ser antisistema haya pasado de ser el antisistema de V de vendetta contra la tiranía a ser una representación de los intereses de aquellos que lo que pretenden es en realidad instaurar una tiranía mayor todavía que la que tenemos hoy en día, pues desde luego da mucho que pensar y da mucho que preocuparse. Y en fin, esto era un poco lo que quería traer a colación, Manolo, en relación a qué significa realmente y qué hay detrás de la presencia de toda esta gentuza, porque no se puede hablar de otra manera, de esta hipocresía manifiesta, pero muy ultrafinanciada. Se supone que este grupo es uno de los lobbies que en Europa cuenta con mayor financiación reconocida por las cifras de la Unión Europea. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de ultraderecha, no solamente tenemos que hablar en Europa, no solo tenemos que hablar de partidos políticos concretos en los estados-nación, no solo tenemos que hablar de los 3 eurogrupos que hay en el Parlamento Europeo, tenemos que hablar también de los lobistas, de los grupos de presión, de quién los financia, de cómo intervienen, cómo hacen que determinadas pues, condicionantes se impongan a la hora de tomar decisiones en las directivas de la Unión Europea, sea en materia de paquetes económicos como en materia de protección de datos, por ejemplo, en relación a la inteligencia artificial o al comercio exterior con Estados Unidos. Es decir, no estamos hablando de cosas baladís, estamos hablando de donde verdaderamente se está discutiendo la lucha por el poder en este momento dentro de Europa. Y si a esto le añadimos pues la inestabilidad política y económica que atraviesa en estos días tanto Francia como Alemania, que son los motores actuales de Europa después de la salida del Reino Unido, pues apaga y vámonos. Así que creo que esto sí que se daría para profundizar mucho en este tipo de debates, pero ojalá que en la radio lo podamos hacer con más intensidad y contraponiendo más puntos de vista. Por tanto, hay que perimetrar, es decir, ¿dónde se pone la línea de qué son los valores democráticos para que no nos los roben?
Y unos dicen, hombre, en la Constitución española. Otros dicen, hombre, en los derechos humanos. Otros dicen, hombre, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ahí está definido cuáles son los valores democráticos. Y, por tanto, todos los mensajes de odio que van en contra, aunque los profieran desde instituciones, partidos políticos o representantes políticos, deberían ser prohibidos. Al lugar al debate de esto. ¿Puedes prohibir que se reúna esta gentuza que ha venido aquí a Madrid estos días? Hombre, prohibirles reunirse no puedes prohibírselo. Ahora bien, desde luego, lo que no cabe es que ocupen el espacio público y mucho menos que utilicen las instituciones públicas. Eso por descontado. Pero además de esto, para que no nos sigan robando la tostada, haría falta una política europea de refuerzo, no solamente de pedagogía, sino también que fuera acompañada de medidas concretas para prohibir precisamente esta utilización subrepticia y, desde luego, maledicente, que va literalmente en contra de las... Porque luego las opiniones públicas votan, y las opiniones públicas maleadas votan lo que votan, ¿eh? Fíjate que te he puesto el ejemplo de cómo se utilizó, financiado desde la Fundación Atlas en Estados Unidos, que también financia esto de la red transatlántica, que están aquí ahora en España, cómo se utilizó para tumbar a Dilma Rousseff. Claro, quiero decir, es que el dinero mueve montañas. Y el dinero, a través de contactos de verdadero poder, tumba gobiernos y genera determinados resultados electorales. Y luego, claro, el coste es altísimo. Que le pregunten a los brasileños con Bolsonaro, por poner un ejemplo. O mira a los americanos, que han vuelto otra vez a votar a lo mismo, a Donald Trump. Por tanto, habría que perimetrar esos valores democráticos, es decir, en codificar, encorsetar, definir de una manera muy excluyente qué lo es y qué no lo es, y cuál es el espíritu de la ley, porque luego las palabras se tuercen a voluntad. Mira la libertad de las cañitas de la señora Ayuso en Madrid. Ese es un debate, creo que es la moraleja de todo lo que he venido contando. Es un debate muy potente que yo dejo ahí encima de la mesa, porque ¿dónde pones la raya? Y ya estamos en lo de prohibir. Y si no la pones, ¿qué? ¿Dejamos que sigan apropiándose de todo? ¿De qué estamos hablando aquí? Yo creo que es un debate muy potente, de verdad, no me quiero repetir más. Y disculparme los oyentes y las oyentas por el apasionamiento con este discurso, pero a mí personalmente me preocupa mucho, me preocupa muchísimo. O sea, me preocupa muchísimo que haya incluso la discrepancia y la polarización absolutamente exacerbada de Torre de Babel, que se puede leer en el Club de Oyentes de Radio Clara, por poner un ejemplo, con determinados Oye, temas. Carlos, vale, para terminar, porque si no, nos hemos pasado ya. Sí. Lo has hecho libertario, los que están viendo el vídeo puede ser que vean que has puesto comillas. Cuando utiliza la palabra algunos libertarios que conozco, ¿qué estás utilizando? ¿La palabra libertario como la utilizan en Estados Unidos o los libertarios? Bueno, ellos se definen como defensores de lo libertario porque se consideran antisistemas y, por tanto, todo es una mierda, el gobierno es una mierda, el Estado es una mierda, y yo podría decir, vale, de acuerdo, muy bien, sí, estoy de acuerdo, pero perdona, ¿cuál es la alternativa? No, todo es una mierda y vamos a ver, el argumento de que todo es una mierda, ¿en qué se sustenta? ¿Cómo lo argumentas? ¿Cómo lo estructuras? Ay, amigo, entonces ahí ya empiezan a salir que si lo de la vacuna, que si lo del cambio climático, que todo es una farsa, que si la oligarquía, si la Agenda 2030, que si la gran conspiración internacional, que si el esos Club son Bilderberg. los libertarios de Estados Unidos, son los libertarios que el otro día el señor Sánchez situó a Vox, pero no el sinónimo de libertario anarquista que utilizamos Así es, en así nuestro es, país o en Francia. así es, así es, así Bueno, es, Manolo. hay que Pero tener hasta cuidado eso, con utilizar libertarios con ese sinónimo en España, ¿no? por eso, bueno, antes he puesto las comillas también con la voz, no solamente con los dedos, Bueno, por la para los gente que que están no ha en el visto vídeo, las pero, comillas porque no está viendo el vídeo, que sepa que te refieres a ese libertarismo pero del que Manolo, sí, el libertarismo que denunciaba también Chomsky, que en Estados claro. Unidos es sinónimo de lo que es de ultraliberales, de paranoicos, de negacionistas, etcétera. Pero eso no es el sinónimo de libertario anarquista que Pero es. hasta eso, Manolo, y con Sí, esto se ratifica lo que he sí. venido manteniendo de cómo están patrimonializando y apropiándose de todo,
Hasta de eso se están apropiando. Hasta de eso. Bueno, por si nos dejamos y nos comemos. Ahí vamos. Por eso hay que perimetrar los valores democráticos. Hay que perimetrar aquellos valores que nada tienen que ver con la hoja de ruta turbia y rancia que hay detrás de toda esa colonización de las palabras y de los valores democráticos. Estoy de acuerdo. Pero también estás atlánticado por los valores. Es que agárrate. Estoy de acuerdo, hay que perimetrarlo, estoy de acuerdo, Carlos. Pero también el lenguaje, sobre todo cuando hablamos en esta emisora de libertarios, movimiento libertario, porque esta radio es una radio libre y libertaria de hace 43 años. Y los libertarios que montaron esta radio tenían mucho que ver con el movimiento anarquista. Naturalmente. No tiene nada que ver con los libertarios norteamericanos o los libertarios de Meloni o los libertarios ultraliberales que pueden proliferar por alguna zona de Europa también. Pero cuidado que a ver si nos vamos a dejar que nos coman y nos vendan libertario en plan... Aquí no nos dejaremos. Aquí no nos dejaremos tú y yo. Y seguramente muchos de los que intervenimos en el teléfono, etcétera, etcétera. No, hay un movimiento libertario en España muy potente, joder. Muy potente, lo ha habido siempre, por supuesto, por la herencia de la CNT, de la CGT, después, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Yo no estoy cuestionando eso, Manolo. En Francia hay un yo no estoy cuestionando eso. Yo lo que estoy diciendo. Pero yo lo quería anotar por si acaso. Porque pero yo no estoy cuestionando eso. Creo que de mis palabras no puede deducirse que yo estoy cuestionando el movimiento libertario histórico europeo. Europeo, ni siquiera en España solo. Europeo. Yo no estoy cuestionando eso. Yo lo que estoy diciendo y denunciando es la apropiación populista que se está haciendo por parte de la hoja de ruta ultraliberal y cristiana a ultranza. En definitiva, lo que se llama la alt-right, como en Estados Unidos se dice, la ultra extrema derecha, que está tratando de colonizar todos los símbolos, todas las expresiones históricas a un nivel populista y está confundiendo a muchísima gente, inclusive en el club oyente de Radio Clara. Vamos a ver, el otro día a mí me escribían: tú de libertario no tienes nada. Pues mire usted, pues vale, si es usted el que reparte los carnets de libertario, pues me avisa, ¿no? Es decir, que para que veas cómo se manosea el término libertario, cómo se manosea el término libertad, cómo se manosean todos estos valores, la familia, la vida, no sé qué. O sea, ahora resulta que los adalides de la vida son esta gente que condena a la muerte a las mujeres pobres que no pueden abortar y las persigue y las mete en la cárcel. ¿Pero de qué me está hablando, oiga? De eso es de lo que yo estoy denunciando, de eso es de lo que yo me estoy quejando, y a eso me refería con la importancia de esta visita de la cumbre esta de la red transatlántica esta. Vale, que nos vamos, que si no... Vámonos. Nos echan. Vale, Carlos, seguimos la semana que viene. Me alegro mucho de haberlo oído, señor. Muy bien. Yo también me alegro de haberte oído a ti. Un abrazo. Y a vosotros y a vosotros. Hasta la semana que viene. Chao. Eso es, chao.